entendiendo que siempre van a existir factores que van a destruir valor, lo que hay que buscar es siempre minimizarlo. Ejemplo, el costo monetario de que está de este lugar, de este lado, digamos, siempre va a destruir valor. ¿Por qué? Porque el cliente entregar dinero va a ser siempre un sacrificio. Entonces, mientras menos sea ese costo monetario, mejor. El cliente va a sentir que esa variable negativa cada vez es menor. Para poder vender un precio, entonces un producto a un precio de menor costo, evidentemente tenemos que esforzarse, la organización deberá esforzarse más para eh, disminuir sus propios costos y así entregar un producto o un servicio a un menor precio. Para disminuir el tiempo, la energía física y psíquica, lo que tiene que aumentar en la organización es la eficiencia organizacional, digamos. Cuando cómo uno es más rápido, o sea, cómo uno disminuye el tiempo, la energía física y psíquica de los bienes y productos que va a entregar al cliente, la única manera de disminuirlo es siendo más eficiente. Entonces, con eficiencia administrativa, organizacional, evidentemente todos los tiempos van a ser menos, se va a reducir. Vamos a una panadería, un restaurante, algo muy común. ¿Cómo no van a servir rápido un plato de comida? ¿Cómo cuando el cliente se sienta, con el comensal se sienta en una mesa y espera ser atendido rápido, que le sirvan la comida rápido y todo? Bueno, ¿cómo eso sucede? ¿Cómo se va a lograr? Y bueno, la única manera que se logre es que la organización esté preparada para dar un servicio de calidad y que sea rápido, siendo el tiempo también un sinónimo de calidad. Cuanto más rápido seamos, más calidad estamos ofreciendo. Entonces, para que un plato de comida llegue rápido, la organización tiene que estar diseñada para poder ofrecer ese bien o ese servicio. En ese sentido, ¿qué tendríamos que tener? Bueno, por ejemplo, eh, un jefe de cocina, un chef, ¿no? Un inventario de insumos para la cocina, seguramente también habrá que tenerlo. ¿Qué más? Bueno, disponibilidad de maquinarias, disponibilidad, como decía, de materia prima, disponibilidad de espacios físicos, ¿ah? Para que los ayudantes de cocina, chef y demás puedan moverse y hacer que las cosas sucedan de la forma más rápida posible. ¿Se entiende? Entonces, toda la organización tiene que estar diseñada para que se maximicen estos factores y se minimicen estos otros. ¿Bien? Entonces, el caso que les dejaba la vez pasada, que es el consejo, cómo y que tan importante es tener en cuenta no solo los factores que agregan valor, sino también los que destruyen, y en este caso sobre todo los que destruyen. Yo les decía que el consejo de la microempresa como entidad pública, lo que hace como entidad pública es dar crédito a microemprendedores de la provincia de Jujuy a una bajísima, pero muy baja tasa de interés, que hoy está en el 14,5% anual, frente a las tasas de los bancos comerciales que hoy están, cualquier banco de los más comunes que ustedes estén pensando, entre el 75 y 80% anual. ¿Ah? Entonces, hay una enorme diferencia entre el 14,5 y el 75%, 80% de una tasa bancaria anual. Esa diferencia es muy grande, con lo cual el costo de tomar un crédito hoy con un banco comercial es demasiado difícil. A pesar de ello, y a pesar de que tengamos tasas de interés tan bajas en una institución como la que yo le estoy comentando, en el Consejo de la Microempresa, sigue siendo o sigue optando el empresariado por tomar créditos en bancos comerciales. O sea, si uno ve en cantidad, en número, es mucho más la gente que toma créditos en la banca privada que en una banca pública. ¿Y por qué? Porque lo que resta, todo lo que decíamos acá, ¿ah? Todos estos condicionantes, todos los factores estos que restan, como el tiempo, la energía física y el costo psíquico, son factores que no puede resolver la administración pública en general. Es muy difícil encontrar una administración pública que sea eficiente. En general, nosotros cuando vamos a la administración pública, lo que más nos dejamos es el tiempo del trámite, ¿verdad? Siempre que vamos, queremos que nos atiendan rápido, que nuestras necesidades se resuelvan rápido y no pasa eso. Tenemos que presentar notas para todo, esperar que nos respondan la nota,
esperar las ganas y el ánimo, inclusive la capacidad técnica de ciertos este, agentes de la administración pública, empleados públicos y demás. Entonces eso hace que un banco o una especie, no es banco del todo, pero bueno, se asemeja, digamos, en algunas cuestiones, esperar que el Consejo de la Microempresa sea eficiente es muy difícil, porque no lo es, digamos, porque es parte de una institución pública y lamentablemente la institución pública como tal tiene muchísimas deficiencias. Eh, deficiencia en cuanto a su organización administrativa, su diseño organizacional, y es por eso que a pesar de tener, en este caso de ejemplo, una tasa de interés tan baja, sigue siendo más, le castiga mucho más todos los otros costos. Por ejemplo, tiempo de trámite dice 30 días, hoy les aseguro que están en 150 por lo menos. Estamos hablando de 5 o 6 meses que demora un trámite para tomar un crédito en el Consejo de la Microempresa. Eh, una vez se tomó el número de veces que hay que ir a la institución para tratar de salvar alguna duda. Aproximadamente uno debe ir entre 15 y 20 veces a la institución para poder tener un proyecto de negocio y poder tomar un crédito en una institución como la nuestra, digamos, como el Consejo de Microempresa. Ese es costo físico, costo psíquico, ir, volver, ¿se entiende? Entonces, todos esos costos son tan malos y tan negativos que opacan la ventaja de la tasa de interés muy baja, ¿sí? Eso es lo que sucede al final. Y los bancos comerciales tienen una tasa tan castigadora que al final el emprendedor termina pagando esa tasa, pero a cambio de que el crédito lo tenga en el acto. ¿Sí? Que es lo que decíamos acá, o sea, disminuyendo el costo del tiempo, energía física y psíquica, los bancos comerciales terminan ganando esa primera ventaja, que es la tasa de interés para el caso de las microempresas, ¿se entiende? Entonces, es muy importante tener en cuenta no solo los factores que agregan, sino también los que destruyen valor, porque al final el cliente lo que se va a quedar es con ese enorme, gran concepto global, que es el valor neto, el valor neto, digamos, ¿sí? Que es este, el valor para el cliente, el valor neto es la sumatoria de todo lo que le suma para el cliente valor y restarle todo aquello que disminuye o destruye valor. ¿Sí? Bueno, ese es el segundo punto, el primer punto que estuvimos viendo dentro de lo que es, acá quiero volver al primer concepto, este. ¿Sí? Nosotros lo que les comento, básicamente el marketing se va a dividir en dos grandes agregados. Uno que es el marketing estratégico y el otro el marketing operativo. ¿Bien? El marketing estratégico básicamente es un marketing o es el aspecto o el componente del marketing que se dedica a pensar, a analizar, eh, a estudiar, digamos, a planificar. ¿Sí? Esa parte del marketing es súper importante porque base a todo lo que concluye el marketing estratégico, el marketing operativo luego va a detallar, le va a dar más especificidad, va a manifestar todo lo que se concluyó en el primer marketing que es estratégico. El marketing estratégico es de pensar, es de analizar y de concluir grandes apartados, ¿no? Como por ejemplo, o ese marketing estratégico se va a resumir en tres grandes componentes que son el valor, la segmentación que vendría a ser el mercado y el comportamiento del consumidor. ¿Ya? Entonces, en estos tres grandes aspectos nosotros vamos a entender todo lo que configura el aspecto de marketing estratégico. Con la conclusión del marketing estratégico, ¿qué me va a concluir el marketing estratégico? ¿Qué valor yo o qué valor la organización debe o le conviene entregar al cliente? ¿A qué cliente? Segmentación y cómo es ese cliente de qué manera ese cliente va a responder a a los incentivos que va a realizar o a los atractivos que va seguramente a trabajar en marketing en el momento de hacer su oferta, digamos, que básicamente es publicidad. Entonces tengo que conocer estos tres grandes componentes. Ya conocimos el primero, que es el valor. ¿Eh? Ahora pasamos al segundo, que es el cliente. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el cliente. Entonces, ese valor, que ya detallando más el concepto, no solamente valores, sino valor neto entregado para el cliente, entendiendo que también hay componentes que destruyen valor, no solamente existen los que agregan.
Entonces, una vez apartado ese concepto ya, vamos a pasar al segundo componente que es el mercado. Cuando hablamos de mercado, ya lo habíamos visto en la primera definición de marketing, mercado, esto, mejor dicho, vamos a demanda, ¿sí? Eh, la demanda es todo aquello que, o el conjunto de personas que tengan interés en un determinado bien o servicio y que tengan poder adquisitivo para realizar la compra. Esos dos grandes elementos tiene que estar presente para ser configurada una demanda, ¿no? Entonces, interés por un bien o por un servicio y capacidad de compra. Bien. Ahora, cuando yo hablo de segmentación, estoy diciendo que puedo tener demanda, sí, hay demanda, pero es muy bueno y de hecho cada vez es más eh, es imprescindible conocer con mayor detalle cómo está compuesta esa demanda, o sea, cómo está compuesta ese conjunto de personas que me quiere comprar a mí como empresa. Digamos. ¿De qué manera está compuesto? ¿Quiénes son? Si yo puedo tener algunos tipos de mirada, y eso es lo que van a ver acá, por ejemplo, en este punto que están viendo ustedes, ¿sí? Acá, porque supongamos que estas son personas, ¿sí? Una organización que no tiene un enfoque claro hacia el cliente, va a ver a las personas como ese gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que ve a las personas como todo, como que cada uno vendría a representar un puntito, un punto dentro de ese círculo. ¿Sí? ¿Por qué esa comparación? Porque no distingue diferencia, es como que organizaciones que no están enfocadas al cliente ven que todos son iguales, todos puntos. ¿Bien? Pero organizaciones que empiezan a entender que no todos son las mismas personas y no, por lo tanto no tendrán las mismas necesidades, y si no tienen las mismas necesidades, también van a tener distintas formas de satisfacer las necesidades. ¿Bien? Entonces, si yo voy entendiendo que esto no es tan así y que hay diferencia entre las personas, yo ya la organización, perdón, va a ir eh, clasificando, ¿sí? Distinguiendo o segmentando, todo esto son sinónimos, ya de esta forma. ¿Sí? Entonces acá ya no veo solo puntos, veo que en realidad son círculos y cuadrados. ¿Ah? O sea que ya digo, no, che, las personas no son todas iguales, hay diferencias. Y por lo menos encuentro una, círculos de cuadrados, que corresponderá a que, bueno, por ahí no, veo que no están habilitados ustedes por ahí al audio, pero esta diferencia entre círculo y cuadrado vendría a ser la diferencia entre hombre y mujer, por ejemplo, ¿ve? Género. Entonces yo ya, o la organización, perdón, separa, ¿sí? Y ve que no todos son iguales, sino que hay hombres y mujeres. Y cuando lo separa, ¿qué dice? Bueno, estoy entendiendo que hombres y mujeres ya son distintos, o sea, no son los mismos, y por lo tanto van a tener para usar términos anteriores, van a responder de una manera distinta a los estímulos del marketing, ¿sí? Y van a generar una serie de expectativas, los hombres van a tener una serie de expectativas muy distintas a las expectativas que van a tener las mujeres. ¿Bien? Y cuando vayan a consumir el bien o producto o servicio, también van a tener una percepción distinta a hombres y mujeres. Van a percibir la realidad de otra manera y con lo cual también van a calificar como satisfechos o insatisfechos también de una diferente manera. Hombres y mujeres van a ser distintos. Eso es lo que estoy diciendo acá. Y es importante para el marketing en sí, porque si las personas no generan expectativas y no evalúan o perciben de la misma manera, quiere decir que no puedo tratarlos a ambos de la misma forma. ¿Sí? Tengo que distinguirlos y una vez que los distingo, también buscar elementos que vayan a generar un conjunto de expectativas distintos para hombres que para mujeres, porque son distintos ellos, ¿sí? Y cuando vayan a evaluar también, cuando ellos evalúen los bienes y servicios que las organizaciones se están prestando o están ofreciendo, también en el momento de evaluación, también tengo que considerar esa distinción. Hombre, mujer, género, fundamental. Si miro más a fondo, paso acá. Y ya no son, ya separo hombres y mujeres, pero dentro de los hombres ya lo estoy separando también. Vean que acá hay distintos colores dentro de los cuadrados y distintos colores dentro de los círculos. ¿Qué quiere decir eso? Que además, dentro de los mismos hombres, por ejemplo, hay edades que podrían decir acá
no sé, bebé, adolescente, jóvenes, adultos, adultos mayores, por ejemplo. ¿Bien? Y las mujeres igual, ¿no? Bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. Entonces ahora sigo distinguiendo. ¿Y qué digo? Mira, el hombre y la mujer captan y piensan de manera distinta, sí, listo, ya separé género. Ahora digo, ¿el adolescente piensa distinto que un adulto? Sí. ¿El adulto mayor piensa distinto y captará la realidad, los estímulos y la forma de cómo evalúa los bienes y servicios que las empresas ofrecen? ¿Será distinta un adulto mayor de un joven? Sí, también. ¿Bien? Entonces, me sigue sirviendo esa forma de segmentar. ¿Se entiende? Para eso sirve segmentar. La segmentación de mercado es la clasificación y la separación de distintas demandas con el fin de que de conocer más sobre ellos, o sea, de tener una idea, y en muchos casos, cuando yo conozco mucho, ya tengo certeza de cómo ese conjunto de personas va a responder a los distintos estímulos del marketing y no solamente va a responder, sino que también cómo va a evaluar una vez que consuma los bienes y servicios. Y por eso es tan importante segmentar, para conocerlos más, para conocerlos mejor. Hay criterios o formas de segmentación que en el ejemplo anterior ya lo fuimos nombrando, por ejemplo, edad, las que tomamos primero fue sexo, después edad, ¿ah? Y hay una muy importante que yo podría decir, por ejemplo, clase social, renta doméstica, que vendría a ser nivel o poder adquisitivo, niveles de educación. ¿Qué tiene? Primaria, secundaria, universitaria, ¿cómo es su nivel de educación? Evidentemente, todo esto va a ser muy importante a la hora de segmentar, porque cuando yo segmento, ¿qué es lo que estoy diciendo? A ver, hay muchas personas, por ejemplo acá, hay muchos, pero mi empresa se va a dedicar a uno, no a todos, a este. ¿Qué quiere decir? Que va a focalizar, va a apuntar a ese segmento de mercado, ¿sí? Porque este es el que le interesa. Con lo cual, mientras más específico sea el segmento y mientras más yo lo conozca o yo entienda de cómo es el comportamiento de ese grupo de personas, más voy a ser asertivo en cuanto a todo lo que haga respecto a ello. En cuanto a los canales de comercialización, por ejemplo, de qué forma me voy a acercar a ellos, cómo voy a vender a ellos, de qué manera voy a generar o crear publicidades, cuál va a ser el mensaje que quiero ofrecer para que esa gente que yo ya la conozco capte de una manera determinada lo que les quiero mostrar, digamos, de mi organización o de mi producto. ¿Se entiende? Para eso sirve, para conocer más. Entonces acá tengo distintos tipos y distintas variables, muchas, como verán, son criterios de clasificación o criterios de segmentación, muchos. Ahora, en administración, en general, la administración básicamente se trata de jerarquizar. Y eso creo que es una palabrita bastante importante que ustedes la deben tener en cuenta. ¿Por qué? Porque todo esto sirve, sí, pero ¿quién sabe segmentar realmente? No, porque todos estos factores no me sirven, digamos, todos estos factores, perdón, me sirven en cuestiones teóricas y en cuestiones prácticas yo tengo que seleccionar cuál de estos serían los más convenientes a, en referencia a la empresa que estoy trabajando o la empresa que yo estoy, por ejemplo, eh, que estoy dirigiendo o la que me estoy haciendo cargo o de si es mi propia empresa. No todo esto sirve. Dependiendo de cada uno de las actividades económicas, van a ir siendo más útiles este o estos criterios, cualquiera, depende de cada actividad. Entonces, eh, el hecho está en que mientras más asertivos seamos en la selección de los criterios, mejor voy a segmentar el cliente y mejor va a ser esa segmentación y la selección luego del segmento. Bien, por ejemplo, si ustedes, a ver, tienen una tienda de venta, ¿sí? Venta de ropa, por ejemplo. Piensen en una tienda de ropa, cualquiera fuese, ¿sí? Cualquiera. ¿Cuáles serían la primera segmentación o los factores de segmentación que yo necesito como empresa, como emprendedor o empresario que estoy siendo, ustedes como estudiantes de diseño? ¿Sí? ¿Cuáles serían los primeros criterios de segmentación? Fíjense, dependiendo de la actividad que estén haciendo. Supongamos que ustedes se van a dedicar a venta de ropa.
¿Cuáles son los primeros criterios? Bueno, lo primero que ellos se van a preguntar es, ¿para quién vamos a producir? ¿Hombre o mujer? Listo. Entonces, el primer criterio, ¿cuál es? Demográfico, sexo o género. ¿Se entiende? Es el primero que utilicé. ¿Y cuál de ellos género? ¿Varón o mujer? Bueno, en general se dice, por ahí me van a decir, bueno, los hombres compran poca ropa, entonces yo me dedico a las mujeres. Listo. Entonces ya el criterio es demográfico, género o sexo, y de esos dos, de las dos opciones, masculino y femenino, yo opto por femenino. ¿Bien? Segundo criterio. A ver, ¿qué más necesito? Porque voy a vender ropa para mujeres, es poco, digamos, tengo que ser más específico. Entonces sumo otro criterio. ¿Cuál más sería? A ver, de acá, de acá, de acá, y digo, a ver, edad, por ejemplo. ¿No? Y digo, bueno, ¿con quién va para ropa para mujeres? ¿Pero de qué edad? Jóvenes, adultas, mayores, adolescentes, ¿dónde me quedo? Y seguramente alguno va a decir, a mí yo tengo onda, por ejemplo, como conozco la novedad, los jóvenes, lo actual, entonces yo me dedico a vender ropa para adolescentes y jóvenes, nada más, por ejemplo. ¿Eh? Entonces ya elegí dos criterios, sexo y edad, o género y edad. Y el tercero, importantísimo, ¿cuál va a ser? El nivel o la renta doméstica que vendría a ser el poder adquisitivo. ¿Sí? Entonces yo digo, a ver, y ahí en el poder adquisitivo, ¿qué podría decir? Bueno, que tenga poder adquisitivo bajo, medio o alto. ¿Bien? Y ustedes dirán, bueno, yo me voy a dedicar a la gente que no, como yo no tengo una gran empresa, ni grandes maquinarias, ni puedo comprar o afrontar grandes inversiones para mi producción, no puedo alquilar un local y demás, no puedo estar en el centro, entonces, en general, yo pienso que me voy a ubicar, no sé, en la feria y voy a vender por Facebook y esas cuestiones, entonces me voy a dedicar a la gente que tenga bajos recursos, entre medio y bajo, pero no alto, ¿se entiende? Entonces ahí ya tengo tres criterios, edad, perdón, sexo primero, como jerarquía la primero, sexo, mujeres, edad, hemos dicho jóvenes y adolescentes, y renta doméstica baja. ¿Se entiende? Y con esos tres yo ya segmenté clientes. Yo me voy a dedicar a ellos. ¿Quiénes son estos? Estos enfocan. ¿Dónde hago foco yo en eso? Mujeres jóvenes mujeres jóvenes de poder adquisitivo bajo, o medio y bajo. Listo. Los restantes, todos los otros serían los de acá. Todos los otros, o sea, por acá, acá, por ejemplo, acá serían, por ejemplo, mujeres adultas. Por ejemplo, este segmento es mujeres adultas, este segmento es mujeres jóvenes, pero de clase alta. ¿Se entiende? Todo esto, por ejemplo, que quedaron afuera de lo que a mí me interesa, son otros grupos de segmentos, otros segmentos de consumidor. A mí no me interesa, a mí me interesa solamente este. Y este, según mi elección y lo que yo pretendo vender, van a ser mujeres, jóvenes adultos con poder adquisitivo bajo. Y ahí utilicé tres criterios de segmentación que me van a servir y además los jerarquicé. Dije primero mujer, después jóvenes y después poder adquisitivo. Inclusive le di jerarquía a los criterios. ¿Se entiende? Bueno, la magia, digamos, o la razón de ser, ¿no? El gustito de la segmentación es escoger los criterios y jerarquizarlos. Y ahí yo, si no, digamos, si no fuese así, eh, esta herramienta carece de sentido. ¿Sí? Solamente es importante y útil cuando yo puedo determinar cuáles son los criterios y le puedo dar una jerarquía. Bien, eh, este punto, el que sigue, ¿sí? es son la segmentación y las necesidades. O sea, el otro punto es que dependiendo de qué segmento voy a trabajar o escoge la organización trabajar con ello, que lo vamos a llamar segmento objetivo, por ejemplo, segmento de mercado objetivo, depende a quién yo voy a apuntar, va a depender mucho con la necesidad que tenga ese grupo de personas. O sea que hay que estudiar también las necesidades. ¿Sí? No sé si lo vieron, igual se los paso a explicar. Esta herramienta se llama jerarquía de necesidades de Maslow. ¿Y qué es lo que muestra? Básicamente trata de clasificar todas las necesidades humanas, todas las que tenemos. Entonces, a nuestra organización, sea cual fuese el producto que vende, seguramente va a estar cubriendo alguna de estas 5 necesidades. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Y para qué esto? Para saber qué necesidad estoy satisfaciendo y si yo conozco eso, sé cómo satisfacer esa necesidad
o de qué manera, o qué tanta importancia tendrá ese bien o ese servicio para el cliente, dependiendo de cuál fue esa o cuál es esa necesidad. ¿Bien? Entonces Maslow lo que hace es primero clasificar las necesidades, ¿sí? Y nos da 5 necesidades fisiológicas de seguridad, de pertenencia o social, de estima y de ser. Nos clasifica estas 5. Y luego nos habla de jerarquía. O sea, primero la clasifica y luego además le da una jerarquía. ¿Cuál es esa jerarquía? Que me dice, esto es una pirámide. Maslow me plantea así. Y me dice, las fisiológicas son las más importantes de todas y por eso están en la base. Y por eso son tan amplias, digamos, y tan grandes. Y lo que significa es que mientras las personas no puedan satisfacer sus necesidades fisiológicas, no van a pasar a las necesidades de seguridad, digamos. O sea, si no cubre esta, la primera, no va a cubrir la segunda, y si no cubre la segunda, no va a cubrir la tercera, y si no cubre la tercera, no puede cubrir la cuarta ni la quinta. Eso quiere decir. Eso es en cuanto a la palabrita esta de jerarquía. Y luego vamos viendo una a una qué significa, digamos, cada una. ¿Sí? Fisiológicas, la primera. Una necesidad fisiológica es una necesidad biológica, una necesidad básica para poder vivir. Necesidad del ser humano, la primera y la más importante es que es para que le aporta la supervivencia. ¿Qué necesita el hombre para vivir? Alimento, comida, ¿sí? Básicamente eso, vestir, algo, respirar, digamos, y nada más. No necesita más de eso. Con eso ya vive, digamos. Si tiene para comer, digamos, para poder sobrevivir, sería la idea, recién va a empezar a exigir otro tipo de necesidad, que vende a ser la necesidad de seguridad. Esta necesidad, primero, la fisiológica es la necesidad, digamos, del hoy o del día a día. Necesito para comer hoy, que es básicamente lo que vivimos hoy en el momento de COVID, ¿no? La mayoría, gran mayoría de las personas, lo que busca es que sobrevivir. Por eso lo que buscamos siempre que es alimento, comida, ¿ah? Y un poco más donde dormir y hasta ahí nada más, digamos, ¿sí? La mayor parte de las personas, digo, ¿no? En cuanto a su situación de pobreza, lo que busca es, cuando cubra esa necesidad, va a ir por un poco más, digamos, va a exigir algo más. ¿Cuál es algo más? Seguridad. O sea, que eso que ya tiene hoy, no se pierda para mañana, o sea, lo siga teniendo el día de mañana, lo siga teniendo en el futuro. Eso significa la necesidad de seguridad. Entonces ya quiero una vivienda propia. Acá, por ejemplo, tener donde dormir. En la casa de mi papá, bueno, ya está. ¿Ah? En acá alquilando, bueno, listo, ya está, cubrí. Pero la necesidad de seguridad sería tener una vivienda propia, tener un seguro médico por si me enfermo, tener una jubilación, tener ahorro por si me pasa algo. ¿Se entiende? Ya quiero estar no solamente bien hoy, sino bien mañana. Esa es una necesidad de seguridad. Pienso en el futuro. Si cubro estas dos, paso a la tercera. La tercera, fíjense, ya no tiene que ver con esas necesidades básicas ni de hoy ni de mañana, sino con la necesidad de pertenencia. Básicamente estas son sociales. Se llama de pertenencia o necesidad social. Y esta, ¿qué necesidad? Bueno, esta era la necesidad que tiene todo ser humano como hombre social. El ser humano se define como un ser social. ¿Ah? La necesidad de llevarse bien o de pertenecer a determinados eh, grupos sociales y de tener una buena convivencia con esos grupos sociales. O sea, todo ser humano necesita para poder vivir, además de estas dos, llevarse bien con quien, principal y elementalmente con la familia. Todos somos así, digamos. ¿Sí? La necesidad, digamos, inclusive yo diría tan elemental como esto, no sé si las pondría acá tres, bueno, pero más o menos eso, ¿eh? Llevarme bien con mi familia, o sea, que tenga una buena relación con mi familia, llevarme bien con mis amigos, con el club de pareja, con mi pareja, con los clubes sociales, no sé, en el trabajo, en la comunidad en general, con mis vecinos, con los grupos sociales a los que yo soy parte y quiero formar parte, por ejemplo, en el caso mío, yo con quién, cuál es mi necesidad de pertenencia y social. Llevarme bien con mi familia, evidentemente sí. Llevarme bien con amigos, evidentemente sí. Llevarme bien con los amigos que juegan al básquet, por ejemplo, que me gusta el básquet, también es importante. Llevarme bien con mi pareja, es importante. Llevarme bien con los vecinos, también, pero está dentro de eso, digamos, aunque no es tan importante, pero también es muy importante, o sea, pero es importante llevarse bien con los vecinos, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Necesidad de pertenencia, necesidad de
estar bien socialmente, o sea, generar un buen vínculo social con las determinadas personas, eso me hace, eso también es parte de mi necesidad. Y ahí viene el producto, evidentemente, que van a cubrir esa necesidad. Pasado esto, pasamos al cuarto, estima. ¿Qué quiere decir la necesidad de la estima? Bueno, el autoestima. Este tiene que ver con, se llama de realización, estima, ¿ah? Que tiene que ver con una necesidad ya no social, sino ya individual, propia. Por ejemplo, conseguir un buen trabajo, tener un buen empleo, eh, conseguir un título, serían todo eso. ¿Por qué lo hago yo? Digamos? ¿Por qué las personas lo hacen? Para sentirse básicamente bien con uno mismo. ¿Eh? Y eso es la necesidad de estima, es tratar de estar bien ya no solamente con la sociedad, sino con uno mismo. Y hay muchos bienes y servicios que me van a ayudar a tener ese bienestar propio, individual. ¿Sí? Me van a ayudar muchos. Por ejemplo, estar bien en mi trabajo, tener un buen cargo laboral, sería, ¿ah? Yo ser buen docente, por ejemplo, en el caso mío, o un buen empleado público que también trabajo por la mañana ahí. Si en la necesidad de estima significa que logre yo un reconocimiento, por ejemplo, de parte de la sociedad de lo que yo hago, a lo que yo me dedico. Y eso me va a generar a mí una, una satisfacción eh, personal que me va a hacer muy bien, pero ya desde lo personal. ¿No? Por ejemplo, no sé, me llama mi jefe y me dice, mira Diego, hiciste muy buen trabajo, estás trabajando bien, te felicito, listo. ¿Qué es lo que generó en esto una estima? O sea, me sentí bien, me dio un halago y reconfortó esa necesidad que yo tengo de estima o de realización. ¿Bien? Finalmente, la última necesidad, la del ser, es ser del autodesarrollo o la autorrealización. ¿Qué significa esto? Ya el estima es mucho, fíjense, el ser es todavía más. Y es la necesidad del ser o del autodesarrollo, eh, básicamente, como lo ven acá, está vinculada a la educación, a los valores. O sea, acá yo me preocupé por estar bien en algún lugar conmigo mismo, ¿sí? Pero en el ser yo necesito además saber que estoy en el lugar indicado, porque básicamente nací para ello. ¿Se entiende? Entonces siento que estoy ocupando los determinados lugares, por ejemplo, laborales, porque esto se ha hecho mucho para el tema laboral, pero como les digo, también puede aplicarse a cuestiones de marketing y en muchos aspectos organizacionales. Por ejemplo, yo, a ver, me siento bien en mi empleo, pero siento que mi actividad y la principal donde mejor hago las cosas es en educación, por ejemplo, docente. ¿Sí? Yo me siento realizado o desarrollado cuando hago docencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque me da un valor que necesito, que tengo y que lo hago mío. Por ejemplo, el valor de la docencia lo que genera muchísimo es la entrega, la solidaridad, ¿sí? Porque lo que se hace es compartir conocimiento para que alguien más lo tenga y con ese conocimiento también pueda seguir distribuyéndolo e inclusive ayudar a la sociedad en general. ¿Eh? Eso es lo que tiene la docencia en general. Entonces, hay gente, muchas personas que tienen la docencia como su ser, su autodesarrollo. ¿Por qué? Porque les genera eso. Sienten que están para esto y es la manera de que estas personas puedan mostrarse en la sociedad o colaborar con la sociedad. ¿Se entiende? Por ejemplo, así. Y después habrá otras, digamos. Algunos lo harán con el canto, con la forma que sea.